Bien, bueno, pues como siempre digo, quiero que nos tomemos unos 30 segundos para relajarnos, para acomodar nuestro corazón para lo que vamos a hacer ahora. Voy a poner el cronómetro. Y ahora vamos a tener un tema, una reflexión sobre la palabra de Dios. Y quiero que, siempre digo que apaguemos o pongamos en silencio nuestro teléfono móvil y que a menos que sea urgente y tengas que ir al baño o hacer otra cosa, pues nos quedemos tranquilitos, sentados, escuchando. No digo que no vayas, digo que si no es urgente, no vayas, ¿ok? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Porque hoy vamos a aprender todos sobre un tema, y no lo voy a hacer extenso, evidentemente, esto es un tema muy amplio, como todos los temas que estamos desarrollando en este bloque que se llama Fundamentos, ¿bien? El tema de la misión de la Iglesia es un tema que da para mucho. Mi tesis fue sobre esto justamente, y evidentemente no podemos abarcar todo, pero voy a tocar unas pinceladas que creo que van a ser interesantes en esta mañana. Así que cierra tus ojos, por favor, y vamos a pedir al Señor que nos calme. Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener. Gracias por las canciones que hemos podido cantar a ti. Gracias porque reconocemos que todo proviene de ti, que si estamos aquí, estamos bien, cada uno con sus problemas, con sus inquietudes, Señor, con sus circunstancias, pero podemos decir que estamos bien. Y te agradecemos por ser bueno con nosotros. Te agradecemos por la vida que nos has dado, que nos das, que nos permites tener cada mañana que despertamos. Eso es un signo de tu amor, de tu misericordia y de decir: venga, hijo, hija, tú puedes, vamos a empezar de nuevo y mejor que ayer. Te pedimos perdón por nuestros pecados, claro, porque los cometemos, pero queremos vivir, Señor, una vida más acercada a ti. Y hoy vamos a hablar sobre este tema que es la misión de la Iglesia, la misión de tu Iglesia, Señor, y te pido que me ayudes para poder exponer, pero también que ayudes a mis hermanos para alejar del corazón aquellas cosas que ahora mismo no convienen, que pueden esperar para luego, y que tu Espíritu Santo nos acerque al convencimiento de tu palabra. No de mi palabra, Señor, sino de tu palabra, que la leeremos ahora más tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. La misión de la Iglesia. Como te he dicho, mi tesis la hice sobre este tema, pero fue sobre 2 versículos, Juan 3, 16, 17. Sobre esos 2 versículos discursé sobre la misión de la Iglesia. Por tanto, es un tema que a mí me apasiona, es un tema que siempre quise trabajar, y de hecho, una vez que ya terminé la tesis y me incorporé como profesor en el seminario, yo recuerdo que el primer día de clase, no sé si lo he dicho alguna vez, pero si lo he dicho, está bien. El primer día de clase le pregunté a los alumnos, ¿por qué crees que la Iglesia está aquí en la tierra? Es una pregunta sencilla, aparentemente sencilla, o eso creía yo, porque la respuesta que me dieron, pues yo dije, Y fíjate, no eran respuestas desacertadas, eran respuestas o equívocas. No eran equívocas, eran respuestas que tenían su lógica, pero que no apuntaban. ¿Por qué crees que está la Iglesia en la tierra? Algunos me dijeron que la Iglesia está en la tierra para alabar al Señor. Y sí, evidentemente sí, la Iglesia está en la tierra para alabar al Señor. Pero la Iglesia, cuando el Señor venga y estemos con Él en su reino, la Iglesia alabará al Señor de una manera mucho más perfecta que lo que hacemos ahora, ¿no? Otra de las respuestas que encontré fue para reunirnos los cristianos y darnos ánimo.
Y sí, claro, la iglesia está para reunirnos los cristianos, darnos ánimo. Pero no es la pregunta que yo esperaba. Y la tercera respuesta, la iglesia está en la tierra para aprender más de Dios. Y sí, también. Pero en el cielo vamos a estar toda la eternidad aprendiendo de Dios, ¿no? No, la iglesia está en la tierra porque tiene una misión. Ya está. Y dentro de la misión está todo, ¿no? Y más cosas. Pero la iglesia está en la tierra porque tiene una misión. O dicho de otra manera, el ser y el qué hacer de la iglesia es la misión de Dios. No tiene otra cosa. Y no existe misiones en plural, no, existe la misión. Y dentro de la misión, ejecuciones diferentes, ¿no? Pero la misión es una, al igual que la iglesia es una, ¿vale? La iglesia es una. Y el tema de la misión de la iglesia ha sido un tema controversial a lo largo de los siglos. Porque, como hemos repetido varias veces, la iglesia es un pueblo creado por Dios, creado por Jesús. Cuando Jesús se fue, cuando Jesús murió, resucitó y fue elevado y vino el Espíritu Santo, la iglesia se creó, ¿bien? El Espíritu Santo es el sello. Y lo que hace el Espíritu Santo cuando bautiza al creyente es anexarlo en su pueblo, ¿no? Bautizar, eso es lo que significa. Bautizo en griego significa sumergir, ¿bien? Entonces, cuando el Espíritu Santo llega al creyente por la fe y el arrepentimiento, lo bautiza y significa que lo sumerge en su cuerpo o en su pueblo, que es la iglesia. Entonces, el cristiano hace parte de ese pueblo, creación por Dios, que es la iglesia. Pero claro, la iglesia, es interesante que la iglesia nació subyugada, en un tiempo de subyugación. De hecho, el Señor Jesús vivió en un tiempo de subyugación por Roma. ¿Bien? Y la iglesia, cuando nace, está doblemente subyugada. Uno por Roma, el imperio de aquel tiempo, y luego por los judíos. Entonces, la iglesia nació en problemas, fue creciendo en persecución, y llegó un momento de la historia que la iglesia dejó de tener persecución, cuando la iglesia se imperializó. Constantino. Luego en Google lo miras. Constantino coloca el cristianismo como el centro, la religión oficial del imperio. Entonces la iglesia ya no es una iglesia perseguida, sino que es una iglesia normalizada. Y cuando la iglesia se normalizó, la iglesia languideció en la misión. Toda la alta y baja Edad Media, siglo de la Ilustración, siglo de la Revolución Industrial, hasta el siglo XIX aprox, la iglesia tiene un pico nuevamente, un avivamiento en lo que son llamadas las misiones modernas. Y la iglesia nuevamente comienza, no es que dejara de hacer la misión, pero cuando la iglesia, hay un fenómeno que cuando la iglesia se estabiliza, como que pierde la motivación por el trabajo. Entonces, la misión de la iglesia es algo que siempre se tiene que estar recordando, porque es nuestro ser, es nuestra esencia. Si no tenemos misión, no somos parte de la iglesia, porque la iglesia está constituida para realizar la misión de Dios. Bien, entonces, vamos a comenzar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Bueno, muy rápidamente. Bueno, esta obra de Miguel Ángel me gusta mucho, porque simboliza a Dios, ¿no? Por el coro angelical creando al ser humano. Y una de las preguntas que
que me encantan y que siempre me hago es, ¿por qué Dios crea? Partimos de que Dios es, dentro de sus atributos, Dios es perfecto, ¿no? Perfecto. Y si entendemos el vocablo de perfecto, significa que es inmutable, que no cambia. O sea, Dios no crece, Dios no mengua, Dios no aprende, Dios no deja de aprender, Dios no tiene más poder con el tiempo. Dios es perfecto. Dios no tiene que tener buenos días diferentes para ser feliz. No, Él es perfecto. Él no necesita nada ni de nadie para ser. ¿Ok? Eso es lo que significa ser la perfección de Dios. Ahora, pero la pregunta es, ¿por qué Dios crea? Si Dios es perfecto y no necesita nada, ¿por qué crea? Bueno, una de las mejores respuestas, por supuesto, desde la teología, que la teología es un intento de entender a Dios, ¿no? Se basa también dentro de sus atributos. Hemos dicho que Dios es perfecto, no necesita nada, pero crea. Entonces, ¿por qué crea? ¿Crea a las personas para ser feliz? ¿Para que las personas lo adoren, lo alaben como hemos estado haciendo y Él se llene de felicidad? No, porque Él es perfecto. Bien. Tres cualidades o tres atributos de Dios. Dios es vida, Dios es creatividad y Dios es amor. Entonces, ¿por qué crea Dios siendo perfecto? Porque Dios es vida. La vida se desprende de la vida. Dios es vida e impulsa vida. ¿Por qué? Porque exhala vida. Dios es creatividad. ¿Y qué hace una persona creativa? Crea. Es una cualidad de Dios. Dios es creativo, entonces Dios le complace crear, le complace hacer, le complace todo lo que ha creado. Pero luego Dios es amor. Y Dios, que es trino, Padre, Hijo, Espíritu, se amaban entre sí. Por eso son tres en uno, porque pueden amarse. Si Dios fuera amor y solamente hubiera una persona, no tiene dónde remitir el amor. Entonces no puede amar, porque no tiene un objeto para amar. Dios es trino, por eso es amor. Dios se ama a sí mismo, pero su amor, su esencia, que es amor, lo impulsa a dar amor. Entonces, me parece una buena respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios crea? Porque Dios ama, porque Dios es creativo y porque Dios es vida e impulsa vida. Bien, hemos intentado responder esto en muy poco tiempo, ¿no? Una parte B. Dios crea un universo antrópico para que la vida se pueda desarrollar. Antrópico viene de antropos, hombre, es decir, el universo que nosotros tenemos, la burbuja en donde nosotros vivimos, está compuesto de materia, tiempo y espacio, es una burbuja donde nosotros nos movemos para que se desarrolle la vida. Es un universo que está ajustado para que la vida humana se pueda desarrollar. Esto en cosmología es algo muy, muy normal. Es un universo antrópico. Tiene un conjunto de leyes físicas, químicas, matemáticas que hacen que la vida se pueda desarrollar dentro de sí. Leyes que no pueden ser arbitrarias, porque si hablamos del mismo concepto de ley, implica un diseño para establecer y conjeturar una ley. Por tanto, hablamos de una mente pensante. La ley no puede ser arbitrario. ¿Bien? Entonces, Dios crea un universo para que el ser humano se desarrolle. Punto C. Y Dios es dueño de ese universo. Dios es dueño de esa burbuja donde la vida se desarrolla. Y Dios es dueño de todo lo que hay ahí. Y el hombre, el ser humano, pertenece a Dios. Pero el ser humano es la única creación. No hablamos de Satanás, sino hablamos de la única creación en este universo que le da la espalda al Creador. Todas las leyes del universo se rigen y evolucionan y conviven y subsisten
en la voluntad de Dios, en la ley de Dios, en el mandato de Dios, pero el único que se rebela contra Dios en ese universo creado es el hombre. Y quita a Dios del centro. Y se coloca a Él en el centro. El hombre fue diseñado para caminar con Dios. Por eso podemos ver la decadencia humana, porque el hombre no encuentra sentido a su vida. Porque el hombre está diseñado para funcionar de manera correcta cuando está en la fuente. De eso vamos a hablar un poco después. Entonces, hay una cosa muy interesante para que el pecado sea pecado. Para que el pecado sea pecado, que el pecado es infracción de la ley, necesita haber libertad. Cuando Dios crea al ser humano, le da de sus atributos en una escala muchísimo menor, limitada por supuesto, pero le da esencialmente una cosa que se llama libertad. Libre elección. ¿Por qué? Porque Dios es libre y Dios quiso crear un ser libre. Pero claro, aquí pasan dos cosas. Para que la libertad sea libertad necesita dos ingredientes. Una, opciones. Opciones donde elegir. Claro, porque si no tengo opciones donde elegir, no soy libre. Entonces, necesito opciones donde elegir. Punto A, punto B. Camino A, camino B. Pero claro, el segundo ingrediente para que esas opciones sean realmente una decisión con un acto de libertad, necesita que esas elecciones tengan unos resultados. Y resultados opuestos entre sí. Es decir, lo que dijo Dios. No comas del árbol, porque en el momento en que comas, morirás. Ahora el hombre tiene dos opciones. Ahí es donde ejecuta su libertad. O como o no como. Si me obedeces, vives en bendición. Si me desobedeces, mueres. Y algunos dicen, es que eso no es justo. Simpleza mental. A ver, querido, si eso no es justo, llamarías a Dios injusto porque no te da libertad. No, es que Dios no nos debería haber puesto... Querido, querida, si Dios no te pone a elegir, lo llamarías tirano porque no te da la opción de vivir como quieres vivir. Entonces Dios nos da libertad, porque la libertad, para que sea libertad, necesita elección y consecuencias. Y el ser humano libremente elige. Y el ser humano eligió quitar a Dios del centro. Entonces Dios dijo, ok, vas a tener una consecuencia que es la muerte. Entonces, el pecado es la infracción de la ley y es un insulto al Creador. ¿Por qué comienzo con esto? Porque vamos a hablar sobre una palabrita que es el universalismo. No sé si has escuchado esto alguna vez, sobre el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Bueno, el universalismo es una doctrina que apareció en Estados Unidos sobre el 1800 y pico. Es una doctrina que versa diciendo que Dios es amor. Y sí, evidentemente Dios es amor, lo dice la palabra. Y como Dios es amor y es bondad, Dios no va a mantener a las personas en un castigo eterno. O sea, como Dios es amor, Dios no va a dejar a las personas en un infierno. Dios perdonará a todo el mundo finalmente porque Él es amor y es bondad. Y suena bien, no, en serio, suena bien. Cuando tú lo piensas, tú dices, bueno, pues tiene su cosilla la cosa, ¿no? Porque gente en el infierno sufriendo toda la vida, por toda la eternidad, eso no es propio de Dios. Porque el amor de Dios tiene que constreñirlo a no ver a esas personas sufriendo por siempre. O sea, es como antagónico al amor, ¿verdad? El amor ama, el amor no deja a la gente sufriendo. Eso es contrario al amor. La bondad quiere el bien para la persona. Dios no puede hacer eso. Entonces el universalismo dice, Dios va a castigar, sí, porque el pecado es infracción de la ley moral de Dios. Pero Dios finalmente
va a dejar a las personas en una opción de salvación. Porque Él es bondad. Suena bien, suena lógico, ¿no? Vale, ¿de dónde viene el universalismo? El universalismo viene del siglo II se me olvida el nombre de este hombre. Antioquía, Ignacio de Antioquía. Viene de Ignacio de Antioquía, del siglo II, de esta palabrita que él sacó de una interpretación que hizo particular sobre Hechos 3:21. Hechos 3:21 dice: Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Esta palabrita que he remarcado en rojo es la palabrita de arriba que se llama apocatástasis. ¿Y qué significa esta palabrita griega? Colocar todo como estaba en el principio. Ignacio dijo: entonces, lo que quiere decir este texto de Hechos es que cuando Jesucristo venga por segunda vez, Él va a restaurar todas las cosas a como estaban en el principio, es decir, va a perdonar a todo el mundo. Y Él dijo incluso a Satanás. Porque Él entendió esta palabra como restauración de todas las cosas, es decir, entonces dijo, todo lo va a hacer como antes. Entonces todo será restaurado como cuando Dios creó, como cuando el mal no existía. Mal entendió este texto y de ahí sacó toda una doctrina que hoy el mundo evangélico, algunas partes, ha adoptado como el universalismo. Lo que pasa es que yo no encuentro eso en la Biblia. Jesús habló del infierno como resultado del pecado. Aquí tienes algunos textos. Los escritores del Nuevo Testamento hablaron del infierno como resultado del pecado. Aquí tienen algunos textos. Y las palabras de Jesús, Marcos 9, 43, 48, dicen que el infierno será perpetuo, para siempre. ¿Cómo casa eso con el amor de Dios? Es que primeramente el amor de Dios es hacia sí mismo, hacia quien Él es, hacia su nombre, hacia su gloria, hacia su majestad, hacia su santidad, hacia su justicia, hacia su belleza, hacia su honorabilidad, etc. Y luego hacia el resto de personas. El pecado ensucia el nombre de Dios eternamente. Lo que ocurre es que en este siglo donde estamos viviendo ya poco se habla del pecado, porque cuando tú hablas ahí fuera del pecado es como hay esos dibujitos antiguos de donde salía el angelito y el demonio, como que de niños chicos todavía hablas del pecado y ya tenemos que restaurar nuestro pensamiento, hacerlo más moderno, el pecado, todavía el pecado. Y lo que pasa es que hemos apocado el pecado. Ya no hablamos de pecado casi en las iglesias. Entonces es una doctrina que se va diluyendo poco a poco en la mente de los cristianos. ¿Por qué el infierno es justo y esperable? Ojo, que no estoy diciendo que sea deseable. Es decir, si tú me dices a mí, Raúl, ¿a ti te gusta la idea del infierno? Evidentemente no. Yo no quiero que haya un infierno. De hecho, no lo tengo para acá, lo tengo más adelante. De hecho, Dios tampoco quiere el infierno para las personas. El infierno está diseñado, que todavía no está creado. El infierno está diseñado, inicialmente fue diseñado para Satanás, no para las personas. Dios no quiere que nadie vaya a ese estado de dolor. Por eso Dios envió a su Hijo, para que las personas no vayan, no caigan ahí. Ahora, pero vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué el infierno es justo y esperable? Y fíjate los dos vocablos que pongo. Justo y esperable. Es decir, ¿por qué se necesita que haya un infierno? Porque hay pecado. Y porque el pecado ensucia la justicia de Dios. Por tanto, es justo y esperable la realidad del infierno. Bien, cuando vas
con tu vehículo y tienes una señal de stop, o lo vamos a poner un poquito más crudo, ¿vale? Vamos a ponerlo más crudo. Tú estás en tu casa, y sea tu esposa o tu esposo, da igual, o tu madre, quien sea de tu familia, van a hacer un pequeño viaje y tú te quedas en casa porque estás haciendo unas cosas. Y alguien, porque se levanta así, transgresor de las leyes, de todas y cuantas hay, decide saltarse un stop porque va ebrio. Y mata a todos los acompañantes que van en ese vehículo. Y eres tú el único que quedas vivo, porque estabas en tu casa. Y el conductor de ese coche queda vivo. Y va a juicio. Y ahora el juez dictamina que, como es un juez de amor y de bondad, no quiere que ese hombre vaya a la cárcel de forma permanente porque hay que darle una oportunidad. Y como es un juez bondadoso y amoroso, lo pone libre. ¿Qué dirías? No, recurrirías, ciertamente, ¿no? Recurre y tú quieres ver a esa persona en la cárcel porque ha infringido la ley, y no solamente ha infringido la ley, sino que tiene unas consecuencias, y es que ha matado a tu familia. O vamos a poner otra ilustración. Entran a tu casa a robar, te roban todo lo que tienes, agreden a tu padre, a tu madre, a tu esposo, luego los golpean, no los matan, pero los golpean. Y por alguna razón tú eres una persona tan fuerte que reduces al agresor, al ladrón, y la policía lo agarra y lo llevan al juicio. Y el juez dice, soy un juez de amor y yo no quiero que esta persona sea condenada. ¿Cómo te sientes? No, tú dirías que la ley está hecha para hacer justicia. No verías la ley como algo negativo, sino como algo positivo para que las leyes se cumplan. Y tú, a ese juez que dictamina que es un juez de amor, le dirías, tú puedes tener mucho amor, pero eres un juez injusto. Eres injusto. Porque tienes que hacer justicia. Tu posición necesariamente implica que seas justo y que hagas justicia. ¿Y qué pasa con Dios? Lo que ocurre es que no hemos entendido el pecado, lo que implica. En nuestro sistema legal, soy culpable hasta que muero. Quiere decir, no soy culpable para toda la vida. Me ponen en la cárcel, pago la pena o hasta que me muera. Pero un día voy a dejar de ser culpable. Porque somos finitos, somos reducidos, tenemos un tiempo limitado. Nuestras infracciones, bajo el código nuestro como personas civil, social, tienen un tiempo limitado. Soy culpable hasta que cumplo pena o muero, ¿vale? Luego, ya no existo, dejo de ser, no ha pasado nada. Bien, con Dios no es así. Dios es eterno. Y el pecado, en algún punto de la constitución del ser de Dios, ensucia su nombre, ensucia su dignidad, ensucia su majestad, ensucia su soberanía, ensucia todos y cada uno de los atributos de Dios por toda la eternidad. No cesan, son para siempre. El pecado ensucia el nombre de Dios eternamente. Por eso Dios no puede quitar el infierno. Por eso el infierno es para siempre. Porque la mancha a su nombre es eterna. Porque nos hemos reído de Dios de una forma tan grotesca que hemos ensuciado todo lo que Él es. Evidentemente, hablo en metáfora. Por eso Dios tiene tanto odio al pecado. ¿Bien? El infierno es el justo castigo para quienes no se arrepienten del pecado. Juan, quiero que vengas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Dios no quiere. Hasta el punto de que Él entrega a su Hijo a morir, a ser crucificado. Ya hablamos una vez de lo que significaba la crucifixión para Cristo. Dios ama tanto al mundo, a las personas, que da a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo de ese estado permanente de aflicción que es el infierno. Versículo 18, quien cree en Él, quien cree en Jesús, no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación. ¿Cuál es la acusación para aquellas personas que van al infierno? Esta es la acusación, que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse. ¿Por qué? Porque no quieren glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Porque no quieren un ser soberano por encima de ellos. Porque prefieren vivir insultando al Creador. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz. El que practica lo malo, el que no quiere arrepentirse, dice el texto, aborrece la luz. ¿Sabe qué significa esto? Odia a Dios. Eso no significa aborrecimiento. Odia a Dios. No te quiero en mi vida. Y no viene a la luz para que sus obras sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, ¿pero qué es el infierno? A lo mejor quizá voy a decir algo que te va a trastocar un poco. Pero bueno, yo te voy a dar mi opinión, ¿vale? En mi opinión, el infierno... me vas a llamar hereje. En mi opinión, el infierno no es un caldero enorme de fuego para toda la eternidad. No. Jesús estaba hablando metafóricamente. La Biblia usa figuras del lenguaje, tropos, ¿no? Figuras del lenguaje, para dar enseñanzas o exponer una verdad o aclarar algo. Raúl, ¿eso que tú estás diciendo cómo es? Bueno, ¿te acuerdas en el pueblo de la tierra que fluye leche y miel? A ver, no iba la central lechera asturiana saliendo de la tierra, no. Y la miel no salía de los poros de la tierra. No, es un tropo, es una metáfora. Hay muchas expresiones metafóricas. Y que Jesús, cuando hablaba del infierno como un lugar de fuego, con gusano que nunca se apaga, estaba hablando del Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom era un valle a un lateral de la ciudad de Jerusalén, que en el Antiguo Testamento se ofrecía al dios Moloch, a los primogénitos en sacrificio, eran quemados al dios Moloch en ese valle, en el Valle de Hinnom. Cuando Dios reprende a Israel, porque Israel también empezó a ofrecer a sus hijos a Moloch, cuando todos conocemos la historia, en el 600 a.C. ya se dejan de hacer sacrificios en el Valle de Hinnom y se deja como un vertedero para todos los desechos del pueblo, pero ese vertedero estaba siempre incendiado. En el tiempo de Jesús, ese vertedero seguía incendiado. O sea, ese fuego llevaba siglos sin apagarse, siempre era avivado, porque ahí era donde iban todos los desechos, desperdicios, cuerpos muertos, para que no hubiera contaminación en el pueblo.
Por eso Jesús dice, usa esta metáfora de el fuego que nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere, porque ahí había desperdicio de gusano y todo eso. Bien. Tú dirás, no, pero Raúl, eso es ir muy lejos. Bueno, vale. Apocalipsis habla del infierno como un pozo sin fondo. Evidentemente, metafórico. No existe un pozo sin fondo donde siempre estás cayendo. Es un recurso lingüístico. ¿Para qué? Para decir, es un lugar en el cual entras y nunca sales. ¿Bien? Apocalipsis 20:14 dice un lago de fuego. Tú dices, ¿ves? Jesús y Apocalipsis lo dicen también. Sí, pero acá Mateo 25:30 dice que es un lugar de oscuridad. Aquí hay algo que no. Si es un pozo sin fondo, no sé, entra una persona, dos personas, porque un pozo sin fondo, entonces no es un lago de fuego, porque sin fondo no puede caer a un lago, entonces sí tendría fondo. ¿Me seguís, no? Pero luego, si cae en un fondo, hay un lago de fuego, la oscuridad, ¿dónde se queda? Porque el fuego arroja luz. ¿Entendemos por dónde va el asunto? Son metáforas que están describiendo lo que el infierno va a ser. Es un lugar del que nunca vas a salir. Es un lugar, un lago de fuego. Habla de el fuego quema, destruye, duele. Es un lugar de oscuridad, un estado depresivo, profundo, donde la belleza, la bondad no existen, donde la paz se va, donde siempre hay inestabilidad, tristeza profunda, según Tesalonicenses 1:9, un lugar de llanto y de dolor. Y sobre esas metáforas bíblicas, imagínatelo. Lo que pasa es que en la Edad Media, eso del infierno con Pedro Botero saliendo del caldero, todo eso era muy dramático, y de ahí nos viene esa idea del lago de fuego para siempre. Es una metáfora. Es mucho más profundo que eso. Es un lugar donde la oscuridad permanente, personal, reina. Donde la decepción, la añoranza, la tristeza, el miedo, la depresión, el dolor físico, dolor emocional, dolor... No me lo imagino. Y eso no terminará nunca. Es justo eso. Y entonces la misión de Dios es la salvación del hombre. Ezequiel 33:11, Dios habla y dice: vivo yo, que no quiero la muerte del malvado, sino que se aparte de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque tenéis que morir. Y esto es un clamor, se llama un vocativo. Esto es Dios diciendo: vuélvete. Te solicito que te vuelvas. Al igual que con Oseas, Dios le dijo: cásate con una, para graficar cómo es lo que yo siento por Israel. Esto es Dios diciendo: vuélvete. Yo no quiero tu muerte. Yo no quiero que llegues a ese lugar que yo no destiné para ti, sino que destiné en el principio para Satanás. Un lugar de oscuridad profunda, de llanto, de dolor, de depresión, de tristeza, de desánimo, de miedo. ¿Has vivido alguna vez depresión? Los que han tenido depresión lo asemejan a un sitio tenebroso. Y ni aún así podemos entender cómo será. Vuélvete, dice Dios, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué tenéis que morir? Y ojo,
posible que hoy haya personas aquí que se perciban como cristianos, pero que no sean cristianos. Y es mi oración que el Espíritu Santo hable a esas personas, si las hubiera, pero siempre hay. El Señor te está diciendo, vuélvete. Vuélvete de tus malos caminos. Ezequiel 33. Vuélvete de tus malos caminos, apártate y vive arrepentimiento. Vuélvete. Solo Dios conoce mi corazón, solo Dios conoce tu corazón. Entonces, la misión de Dios es la salvación de la persona por medio del Evangelio. Y ya hablamos en algún día sobre qué es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y por qué hay buenas noticias? Pues porque previamente hay malas noticias, ¿no? La mala noticia es que el ser humano se ha apartado de Dios, que el ser humano ha quitado a Dios del centro, que el ser humano se ha puesto a Él como el centro. Y el ser humano quiere que Dios esté con él para bendecirlo. Es el Dios Santa Claus. Dios está para cuidarme, bendecirme, para darme todo lo que quiera, pero que no me dé órdenes. Que no me pida, que no me exija. No funciona así. Dios está para que lo honre. ¿Soy perfecto? No, fallo mucho, se lo digan a mi madre. Mi esposa hoy no está aquí. Igual que tú fallas. No somos perfectos, pero intentamos vivir en la voluntad de Dios. Y el Evangelio son esas buenas noticias de, hey, la luz ha llegado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que llegar? Porque el ser humano está en tinieblas, está sediento, está en una búsqueda de algo que no lo llena. ¿Por qué? Porque ha quitado el centro de su existencia, de su vida, de su existir, de su programación, de su esperanza. Lo ha quitado del centro, y cuando quita, porque el hombre está diseñado para vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, cuando quitas a Dios de la ecuación, tus parámetros se dislocan. Y entonces vivimos buscando para acallar, para silenciar, para tener paz, para tener la metáfora de la fuente. Imagínate ir por un sendero. Ese día vas a hacer trekking se llama, sí, trekking, y hace calor, ¿vale? Hace mucha calor, llevas 15 kilómetros con un sol grande y necesitas beber, necesitas calmar tu sed. Tienes sed. Necesitas calmar un fuego que tienes dentro de ti, que no te deja pensar en otra cosa porque es una necesidad. Y te dan una Coca-Cola. Fresquita, qué rica. Pues no. El índice glucémico y la cafeína te dan más sed y te deshidratan antes. Vivimos buscando calmar nuestra sed con Coca-Cola. Metáfora como antes. ¿Cuál es tu Coca-Cola? ¿Qué sed intentas calmar? ¿Sexo? No, aquí somos todos santos. Aleluya, Padre. Dentro de la iglesia también hay personas enganchadas a la pornografía. Pero como eso no se ve. Sexo, pornografía, deseos extraños, sexuales. O quizá calmas esa sed que no sabes qué es, pero tienes una sed que necesita ser calmada con algo, y están las redes sociales. Para eso fueron creadas, por cierto, no sé si no lo sabías. Redes sociales. Y ahí estamos, calmando nuestra sed. Y mientras estoy aquí no estoy pensando en otras cosas y estoy en otro mundo. Pero luego, cuando baja todo ese dopamina, oxitocina y todo, caigo otra vez y necesito más todavía. O búsqueda de espiritualidades.
Hoy estamos en el tiempo de más búsqueda de espiritualidad que en ningún otro tiempo de la historia. La gente necesita contactar con un ser superior que lo ayude, que lo ame, que lo bendiga, que lo cuide, que lo proteja, pero no quiere obedecer. O con el trabajo. ¿No? En serio, hay gente que se aísla en su trabajo. O compras. No, eso no. Nadie... No nos mola comprar. A ver, que levante la mano a quien les mola comprar. Uy, qué pocos pecadores hay. Claro que sí, a todo el mundo nos gusta comprar. Tenemos un chute de hormonas cuando vamos a comprar. Política, estudios. O sea, el ser humano intenta pagar su sed, su necesidad por medio de Coca-Cola. Y no funciona. Necesita agua. Agua. Necesita agua. El Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua pura. Necesita el Espíritu Santo. Entonces, la misión del cristiano es la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Desde el Antiguo Testamento Dios ya se propuso una misión. Desde antes de crear el mundo, Jesucristo ya estaba, ese cordero ya estaba dispuesto, en la mente de Dios ya estaba hecho ese sacrificio. Lo que pasa es que en el tiempo no se materializó. Pero Dios ya en el Antiguo Testamento reúne un pueblo para que ese pueblo fuera constituido como sacerdotes. Ustedes me seréis una nación de sacerdotes. ¿Y qué hace el sacerdote? El sacerdote es un mediador entre dos partes, entre Dios y los hombres. El pueblo de Israel, ese pueblo de sacerdotes, necesitaba mediar, su rol era mediar entre Dios y los hombres por medio de la ley, por medio de su conducta. Pero Israel falla. Y Dios constituye otro pueblo, que es la iglesia. Y Pedro dice que nosotros somos el pueblo de Dios. Y somos sacerdotes. Y nosotros tenemos que hacer la misma misión que Israel en el pasado. Testificar de Dios. No hay otra misión. La misión de la iglesia es la misión de Dios. La misión que lleva en su pensamiento desde antes de la creación del mundo. Y es ser sal y luz a las naciones. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la sacrosanta Reina Valera, el 60. Yo te propongo otra versión. Yendo, hagan discípulos en todas las culturas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú dirás, uy, ¿y esa qué versión es? Esa es una traducción literal de cómo está escrito el versículo. Por eucentes, permitidme el tecnicismo, pero os quiero explicar de dónde viene. Por eucentes es un participio adverbial. Yo sé que es muy raro esto. Los participios adverbiales pueden actuar como gerundios. Entonces, está mejor traducido yendo mientras van. Que no es una mala traducción. No estoy diciendo una mala traducción, pero os voy a explicar ahora el punto. Yendo da la sensación de continuidad. O mejor lo voy a explicar así. A mí me han dicho un montón de personas, a lo mejor a ti no. Me han dicho, yo es que no tengo el don de evangelista. ¿Lo has escuchado? ¿Sí que sí? Entonces este texto es, ¿para quién? Para los evangelistas. Yo no tengo ese don. No, mira. Con la Reina Valera dice, por tanto, id. Pero voy si tengo el don, porque 1 Corintios habla del don de evangelista. Entonces, como no lo tengo, esto no es para mí. No. Yendo. Todos. ¿Qué implica? Mientras vas en la vida de este mundo, vas haciendo discípulos. ¿Ok? Por tanto, id. Bueno, quienes tengan el don, yo tengo otros dones, entonces no es para mí la evangelización. No. Yendo todos, hagan discípulos. Y luego dice, ¿y eso de todas las culturas? Pantata etnia.
todas las etnias, todas las culturas, todos los pueblos. Vamos a hilar un poco más fino. Dentro de una cultura también hay subculturas. Todas las culturas. El Evangelio tiene que llegar, tiene que permear a todos los rincones, en todos los estratos sociales, culturales que existen. No, la cultura de Linares es diferente a la cultura de Jaén. Son lagartos, no digáis eso. Claro. ¿Entendéis? Jaén, culturalmente, Linares, diferente, Bailén, diferente, pero dentro de las culturas hay subculturas también. El Evangelio tiene que permear. Y esto no es emocionante. Yendo. Tú, yo, tú. En todos los estratos donde estamos colocados. En todas las culturas, subculturas que hay en donde estamos. Y esa es la iglesia salando. Esa es la iglesia salando en todos los rincones. Esa es la misión de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que hacerlo? Bueno, en primer lugar, porque es un mandato del Señor. Yendo a hacer discípulos. Yendo a hacer discípulos. No es una invitación, es una orden. Es una orden invitatoria, pero es una orden. Te invito a ir, te invito a ser parte de la misión. Ser parte de algo tan glorioso como es la misión de Dios. Pero ¿cómo tengo? Y esa es la cara que se nos pone cuando dice, tienes que evangelizar. ¿Cómo yo hago esto? ¿No? Yo no tengo el don. De verdad, esa es la cara de todos nosotros. Aunque no lo estamos diciendo aquí. Pero por dentro tenemos unos pensamientos como diciendo, yo no sé evangelizar. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, permíteme. Primeramente entendiendo que es un mandato del Señor y que todos los discípulos del Señor, todos los cristianos, tenemos que hacerlo. Que no es algo que carga, es una invitación a algo bueno, a participar de la obra de Dios. Unos serán evangelistas, como acabo de decir, y lo hacen ya de por sí, pero otros no son evangelistas y lo tienen que hacer. ¿Cómo? Aquí está la situación, aquí está la pregunta. Dos conceptos. Escúchame. Vive con Jesús. Y el segundo concepto, vive a Jesús. Lo repetimos. ¿Cómo hago la misión? Yo no sé. Yo no sé predicar, yo no sé exponer. ¿Cómo lo hago? Vive con Jesús, primer concepto. Vive con Jesús. Y el segundo concepto se desprende del primero, vive a Jesús. Yo no puedo vivir a Jesús, sino vivo con Jesús. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Ah? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, tengo que vivir con Jesús, tengo que vivir con Él, tengo que tener una relación directa, cercana con Él. Hablar con el Maestro, soñar con el Maestro, llorar con el Maestro, reír con el Maestro. ¿Te has tomado una vez un café con Jesús? No, en serio, es un concepto que me gusta mucho. ¿Te has tomado un café con Jesús? No con Jesús, no, sino con Jesús. Tómate un café con Jesús. Lo mismo te sorprendes. Dicen que un café nunca se toma solo. Y cuando estás solo, no estás solo, estás con tus pensamientos. Tómate un café con Jesús, pero grafícalo. Un día que estés en tu casa, no estoy de broma. Un día que estés solo en tu casa, agarra una silla para ti, otra para Jesús, y hazte una cafetera. Para ti. Tómate un café con Él. Mientras te tomas el café, habla con Él. Te vas a sorprender. Si lo haces, te vas a sorprender. Entonces, vive con Jesús. Que se nos quede esa idea. Tómate un café con Jesús. Eso implica relación. Y luego vive a Jesús. ¿Cómo? Cuando yo me tomo muchos cafés con Jesús
y necesito tomarme más con Él. Entonces mi vida, sin darme cuenta, se va a ir cambiando. Es lo que Pablo diría en Gálatas. Caminad en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo se camina el Espíritu? Con el café. Toma café con Jesús y estás caminando con el Espíritu. Porque cuando yo me tomo un café con el Señor, un día, otro día, su presencia, sus palabras, su vida va a ir cambiándome y yo no me voy a ir dando cuenta. Entonces, voy a cuidar mi testimonio en mi trabajo. No hace falta predicar. ¿Ha visto qué sencillo? No tengo que decir arrepentidos, pecadores incircuncisos. No. Tengo que ser luz. Como el Antiguo Testamento de Israel, luz, sal. Entonces, voy a cuidar mi testimonio en mi trabajo. Voy a cuidar mi testimonio en mi vecindario. A ver, que levante la mano, ¿cuántos no pueden predicar en su vecindario? Porque lo han escuchado gritando, chillando. Pero no levantáis la mano. Más de uno, más de dos y a lo mejor más de tres. Claro, ¿cómo yo voy al vecino a hablarle de Jesús si me ha escuchado gritándole a mi esposa? Mi testimonio con mi vecindario. O siendo un buen ciudadano. Hay muchas formas de ser buen ciudadano. Pero todo eso se desprende cuando vivo con Jesús. O ser de influencia en mi círculo social. No compartiendo ciertas cosas. Alumbrando, animando, dando una palabra de vida. No quejándome. Tío, ¿cómo está el mundo? Sí, es verdad. No, ¿te has dado cuenta, no? Yo no incendia la llama muy rápido, ¿no? Cuando viene un qué mal día, digo, yo también. No, ¿ves? No estamos siendo de luz, ¿sabes? O sea, quitemos esos hábitos para dar una palabra que impacte. No se necesitan grandes palabras para impactar la vida de una persona. Simplemente siendo lo contrario de lo que ella es. Yo soy impactado, ¿sabes? Siendo buen esposo. Siendo buena esposa, siendo buen padre, siendo buena madre, siendo buen hijo, siendo buen nieto, no sé. Nos damos cuenta. Y haciendo estas cosas, parecen cosas pequeñas, pero te aseguro que en un mundo donde bebe Coca-Cola, cuando tienes agua, van a beber agua. Cuando vean que soy diferente, ojalá, no me queda. La gente se va a preguntar cosas. La gente se va a preguntar muchas cosas. Porque en un mundo de iguales, el que da la nota es el desigual. Y hablo para bien. En un mundo de iguales, el que se nota es el que camina diferente. Y ahí te aseguro que te van a preguntar, ¿y tú? Es raro, ¿no? No haces esto, no. Pero claro, tampoco seamos marcianos. Cuando nos pregunten, no seamos marcianos y hablemos en Reina Valera 60, ¿entiendes? No, seamos normales y demos agua. Termino con esto. Israel debía ser luz en las naciones. Y hoy los cristianos tenemos que ser luz en las naciones. Tenemos que ser luz en donde Dios nos ha puesto. La pregunta, y termino con esto. ¿Qué te dice Dios? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo es tu compromiso con Cristo? ¿Cómo es tu compromiso con la verdad? ¿Cómo es tu compromiso con las personas que van al infierno? Si entendemos que Dios nos ha dado el privilegio más alto de ser partícipes con su misión, entonces yo creo que lo llevaríamos a gala
participamos con el Espíritu Santo en la misión de ofrecer salvación a las personas. ¿Oramos? Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, gracias porque nos has permitido reflexionar de una forma tranquila, sosegada en estas cosas, Señor. Gracias porque nos has salvado. Participamos ya de la vida, Señor, vemos tus bendiciones, pero te pedimos, Señor, que nos des más compromiso con tu palabra, más compromiso con quién eres tú, más compromiso con tu bondad, ofreciendo bondad a la gente, más compromiso con tu amor, amándonos los unos a los otros, más compromiso también con el Evangelio, extendiéndolo de una forma práctica, Señor, de una forma eficaz, eficiente. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, para que nuestros corazones sean confortados, renovados, motivados, Señor, hacia una vida de alumbrar, Señor, a las personas. Pero ayúdanos, Señor, a nosotros a vivir más contigo. Ayúdanos, Señor, a tomar más cafés contigo, Señor, para poder vivirte a otras personas que no te conocen y no tienen esperanza. Te glorificamos, Señor, te agradecemos todo lo que tú nos das, todo lo que tú nos has dicho hoy por medio de tu palabra. Y, Señor, gracias porque me has permitido el placer de poder comunicar esto también. Ayúdame para aprenderlo, hacerlo, llevarlo a práctica, Señor. Bendice esta iglesia, bendice, Señor, Linares, nuestro contexto, nuestra cultura. Y, Señor, ayúdanos a entender lo que no entendemos todavía. Te damos gloria, Señor, porque eres el único que la merece. En el nombre de Jesús. Amén.